Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sala de prensa de Torre España, donde hoy presentamos tres proyectos diferentes, pero con una temática pues que los une, ¿no? Ese hilo conductor que viene a ser el de la vivienda. Se nos ha ido de las manos. Ana María Bordas llega ya este jueves después de la revuelta. Sí, buenos días. Pues sí, la verdad, nosotros estamos en esta política un poco en contenidos que ha explicado Sergio Calderón, el director, muchas veces, de hacer especiales, un poco programas, eventos en momentos determinados. El tema de la vivienda es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad española y nosotros lo queríamos tratar de diferentes formas, ¿no? Porque aquí se unen dos cosas. Queremos tratar estos temas que importan realmente a la sociedad como empresa pública que somos, pero también queremos hacerlo desde diferentes formatos innovadores, ¿no? Teníamos ganas de trabajar con Carlos Tamayo y el tema de Se nos ha ido de las manos nos pareció un buen formato para hacer temas concretos y el de la vivienda era uno de ellos. Así que estamos muy contentos de por fin estrenar este formato y sí, porque ha sido un poco largo la edición, porque ellos trabajan de forma muy artesanal y muy cuidada y nunca es fácil. Y hacerlo con un formato que puede parecer un poco de redes, pero que creemos que es bueno introducir también en la 1 nuevas formas de edición y nuevos formatos, ¿no? Y este es un tema que la verdad te hace mucho reflexionar cuando ves los programas, porque antes lo hablaba con Carlos, que es nuestro productor ejecutivo, que a veces aceptamos las cosas. Y cuando te presentan las cosas de otra forma piensas, pues a lo mejor esto no es ni medio normal, ¿no? Que esté pasando esto y te hace reflexionar y te hace abrir la mente y ver las cosas desde muchos puntos de vista diferentes. Ayer lo hablábamos también con el juicio, ¿no? Que también uno de los temas del juicio es la vivienda y a veces crees que apoyas un sistema determinado y luego te cuestionas muchas cosas y creo que ese es nuestro deber también como empresa pública. Pues vamos a ver un avance. Venga, aquí empieza el tráiler. Un fondo de inversión ha conseguido 14 pisos y 2 locales por 110.000 euros el piso. Tremendo chollo, ¿eh? Baratísimo. Quintuplicas o sextuplicas las ganancias con el mismo inmueble. Correcto. Una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Te están alquilando habitaciones por 500, por 600, por 700 euros. ¿Por qué no podríamos conseguir nosotros pisos a una tercera o a una cuarta parte de su valor si nos convertimos en un fondo de inversión? Ya tenemos nuestro fondo buitre, Voltor & Voltor. Voltor & Voltor. Si quieres convertirte en pez, tienes que ir a bañarte con los peces. Yo creo que nos vamos a forrar, ¿eh? La soy Laia de Voltor & Voltor. Y eres tú la persona que tiene que decidir si quieres o no invertir. Lo que me preocupa es la situación de la gente que está ya viviendo en las viviendas. Hay una casa que está por el Raval. ¿Somos de Televisión Española? ¿Sabe que esta vivienda está en venta? Nos tienen como mercancía en vez de ver como personas. Es un activo seguro. Se nos ha ido de las manos. Primer tema, la vivienda se nos ha ido de las manos. Yo creo que sí, un poco el statement es ese. Una cosa que me parece curiosa, que comentaba antes con la gente de aquí de redes, es que realmente es un tema que hemos elegido nosotros porque somos un equipo muy joven. El chico más joven, que 22 años decíamos, tiene 22 años, y el mayor, Fernando, que tiene 38. Pero que no, pero digo que es un tema que nos afecta a todos, y cuando estábamos valorando qué temas tocar, obviamente la vivienda era uno de los que estaba desde el inicio. Claro, en esta manera artesanal que decías, sí que es verdad que nosotros no empezamos el planteamiento y decimos, venga, vamos a crear un fondo de inversión. Es algo que nos vamos encontrando sobre la marcha. El propio formato es un rollo así un poco making of, como si fuera una especie de office, de un equipo de documentalistas, ¿no? Que es Fernando, Marc, Laia y yo, y que nos decidimos investigar un tema, en este caso el sector inmobiliario. Empezamos, pues eso, que vamos a hacer alguna serie de entrevistas y así, entonces poco a poco digamos que el tema va creciendo a partir de lo que vamos grabando. También lo contaba antes un poco.
El tema es, toda la historia se construye en montaje. Vamos, grabamos en una feria del sector inmobiliario, ahí conocemos a mucha gente que nos parece interesantes y decimos, venga, ¿qué historias elegimos? Conocemos un inversor que, como al final pues yo soy youtuber, económicamente me va bien y tal, me dijo, oye, ¿tú quieres invertir en un bien raíz de Málaga? Y yo, pues la verdad que vamos, una vivienda, porque la jerga ya la controlo muy bien. Un bien raíz de 14 unidades y 2 locales comerciales, ¿no? En Málaga. En el centro de Málaga. Claro, es que hablan así un poco, no hablan de viviendas, eso me pareció curioso. Y dijimos, venga, vamos allá. Entonces, hablando con nuestro abogado, nos decía, estáis en televisión española, no podéis hacer nada, no podéis decir que estáis haciendo algo que luego no hagáis de verdad. Entonces, todo lo que hacéis tiene que ser real. Entonces, pues me fui al gestor, abrí una empresa inmobiliaria que es Voltor & Voltor, y abrimos una sede que está en la calle Berlín de Barcelona, que si pasas por ahí sale, está en el barrio. La verdad que la gente está un poco indignada. Vienen y se enfadan porque no saben que es una especie de parodia, pero bueno. Estoy dando una chapa, tú córtame, ¿eh? Yo no sé callar. No, yo te escucho porque, claro, o sea, lo que hemos hecho, ¿no? Lo que habéis hecho es infiltraros, empaparos bien de todo el proceso. ¿Cuál crees tú que sería el principal problema? A ver, el principal problema del que hablamos, o sea, al final se puede tocar el tema desde muchísimos puntos de vista diferentes y a partir de, pues eso, de la diferente gente que nos íbamos encontrando, digamos que nuestro statement al final es esa cosa de, a mí lo que me parece loco es esa cosa de querer tener un beneficio desmesurado a cualquier precio. Si yo puedo poner un piso a 2.500 euros y eso implica tener que echar a una familia que lleva 25 años ahí viviendo y ahora está pagando igual 1.200, pues da igual, esa familia que se vaya a su casa y lo voy a poner a 2.000, aunque tú ya estés haciendo un negocio con eso. Una de las cosas de las que hablamos en el documental con uno de los inversores es eso de ¿qué necesidad hay de tener que echar a toda esa gente del edificio cuando tú ya puedes hacer un negocio igual con lo que están pagando ahora esa gente? Y yo eso que no lo logro entender, la verdad. No entra en mi... Mira que lo he intentado, he puesto todo de mi parte, creo. Como persona a quien le va bien, ¿sabes? Como, bueno, vamos a intentar si eso... No me parece bien, no hay manera. Bueno, están aquí el resto de los integrantes de este programa. Cuéntanos un poco cuál era el rol de cada uno. Claro, aquí lo que decía antes, todo es 100% real. Entonces, pues Laia le propusimos ser la productora de la serie. Dijo que sí y le dije, oye, tendrás que salir un poquito. Y al final, pues es personaje de la serie. Me dijo un poquito y no ha sido un poquito. Al final es coprotagonista, básicamente, pero también había muchas cosas, muchos problemas que nos encontrábamos sobre la marcha y es como, hostia, ¿cómo gestionamos eso? Pues en ese caso es mejor que esa trama la lleve Laia. Pues al final la lleva ella. Con Fernando exactamente lo mismo. Con Fernando yo había trabajado muchas veces, es director de documentaciones. ¿Cómo se llama el rol? Director del Departamento de Operaciones. No, pero de documentación, o sea, la parte de guión. Coordinador de guión, vale. Claro, yo con Fernando empecé a trabajar ya en redes hace 4 o 5 años, hemos hablado de muchos temas juntos, entonces ahora que pasábamos, Cómo cazar un monstruo, él también trabajó ahí en el Departamento de Documentación, y ahora que pasábamos en hacer un programa más grande para la televisión española, pues obviamente mi idea era que estuviera también él, y al final como documentador es buenísimo, y lo que sales haciendo es de documentador. Hay un momento que te digo, Fernando, tenemos que encontrar cuántas viviendas podemos comprar en Barcelona, y te pones a ello y lo consigues. Yo encuentro cosas. ¿Encuentras cosas? Sí. ¿Y cuántas son, ya por curiosidad? ¿El qué? ¿Cuántas viviendas? ¿En una hora cuántas conseguiste? 10 edificios. 10 edificios en una hora. En una hora. Y claro, el tema es, nadie se esconde gente, realmente. Sí, son pisos que se venden ya directamente como para inversores, con lo cual ya te dan la propuesta incluso de, mira, ese piso ahora se está alquilando por 400 euros, tú lo puedes comprar por tanto y luego cambias el alquiler a 1.000 y pico euros y a forrarse. Es lo que me pareció surrealista. El tema es nadie se esconde, o sea, tampoco no hacía falta infiltrarse ni nada de hecho, o sea, ya tienes ahí como las recomendaciones de cuánto subir a la gente para cuánto porcentaje tener. Claro. Cuando tú vas a y los todo eso estos. pasa de espaldas a la gente que está ahí viviendo, que eso también nos indignó muchísimo. Y bueno, luego está Marc, que también lleva años trabajando, o sea, llevamos años trabajando juntos, que es el operador de cámara, pero bueno, que también tiene mucho peso. O sea, lo guay es que la cámara es una forma también de expresión más. Y como Marc también está muy vinculado, todo el contenido y el guión del reportaje, sabe muy bien lo que hay que grabar, cuándo hay que grabarlo, y además participar como personaje también preguntando cosas cuando es necesario, y yo estoy muy contento, la verdad, con el formato y con el equipo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? Para mí... ¿Del sector o del programa? Hombre, del sector, ¿no? De este primer programa. Yo creo que la frialdad un poco con la que... hay una frase también en el programa que se dice, ¿no? Nos tratan como mercancía. Entonces hay un punto de decir, somos conscientes que todo el mundo necesita una vivienda, no podemos omitir no tener un sitio donde vivir, y aún así, a pesar de eso, lo comercializamos de una manera sin tener en cuenta a las personas que viven allí. Esa frialdad a mí es un poco lo que me sorprendió más.
Sí, o sea, yo creo que la jerga lo ejemplifica muy bien, que lo que comentaba Carlas antes de no se habla de pisos, no se habla de personas, se habla de unidades, de bienes raíces, se habla de bichos. La gente que vive en pisos son bichos. No se habla de un piso no está alquilado con alguien dentro, está en rentabilidad. Entonces generas ya toda esta jerga que separa lo que serían las personas, la humanidad, de lo que es un producto de mercado. Entonces esta frialdad yo creo que se ejemplifica muy bien con la jerga que utiliza la gente que se dedica a esto. No, eso bueno. Y respecto a lo que comentaba Mar de la jerga, lo primero que tienes que hacer cuando quieres convertir algo en un producto es deshumanizarlo, ¿no? Y eso queda muy patente en todo esto. Y a mí lo que más me sorprende es como una bola de nieve que va bajando cuesta abajo, porque al final afecta a todo el mundo. Es un problema que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y no hay forma de... O sea, parece como que... Y al final cuesta abajo y no se para. las manos. Sí, por eso. Es como... Es eso, al final es una bola de nieve que va cuesta abajo y nadie la para. Y cada vez se hace más grande. Y es un problema que afecta cada vez a más gente. Y eso es lo que ver cómo esa bola de nieve desde dentro, cómo nadie la quiere parar, o no se puede parar, o ya no entro a juzgar yo cómo, pero que eso es lo que me sorprende. O sea, ver cómo... Y nosotros lo tocamos siempre, o sea, todo lo que hacemos siempre intentamos meterle un punto de humor bastante importante en todo el capítulo, pero siendo muy conscientes que el problema es muy serio y al final el sector de la vivienda es algo transversal a absolutamente todo el mundo que lo condiciona todo. Si tú tienes que dar el 80-90% de tu sueldo a pagar una habitación de mierda, ¿sabes? ¿Cómo puedes tener una vida digna? Hay un momento que vamos a entrevistar a unos compañeros que son médicos y claro, ellos dicen, hostia, yo he estudiado, llevo años estudiando, he hecho el MIR, estoy trabajando aquí en un hospital, tengo un salario que, joder, no está mal y aún así, claro, además también es a mí para poder trabajar en este hospital me dicen que tengo que vivir a X kilómetros a la redonda del hospital por si me llaman de urgencia o lo que sea. Claro, y dicen, lo único que me puedo permitir, y tengo suerte, porque ellos decían, yo tengo suerte, estoy pagando 700 euros por una habitación de 4 personas. Y era como, hostia, eso es suerte, ¿sabes? Como es surrealista. Bueno, tú decías antes que, claro, que como todos erais muy jóvenes os afectaba la vivienda, pero entiendo que ahora os habréis dado cuenta también de que es un problema que afecta a todo el mundo, porque en esos edificios habrá gente de todas las edades que se ven afectadas de alguna manera por estas decisiones. Sí, o sea, todas las edades y absolutamente todas las condiciones. Y una cosa que me parecía curiosa es que hay gente que se piensa que no le afecta porque, pues eso, igual tiene un par de pisos que incluso puede alquilar y sumarse a este sistema que a nosotros nos parece absurdo, pero sí o sí tendrá muchos familiares y amigos que obviamente no estarán en su condición, que se ven afectados por las políticas que está implementando esta persona. El inversor que sale en la serie, habrá mucha gente que él conoce, con la que se lleva bien, que solamente no pueden llegar a final de mes porque personas como él están invirtiendo en pisos, pues eso, para conseguir cierta rentabilidad, donde no hay viviendas, hay bienes raíces. Bueno, y también que hay otras derivadas que no son directamente las que tienen que ver con la vivienda, de si la gente no puede montar un proyecto de vida, si la gente no ve un futuro viable, es más difícil montar una familia. Vemos que baja quizá la tasa de natalidad, vemos que la gente si destina el 90% de su sueldo a vivir, o sea, a pagar un sitio en el que vivir, no puede consumir o no puede gastarlo en ocio o en cultura o en otras cosas. Entonces, la vivienda al final es un mercado que extrae las rentas de la gente y evita que esta gente pueda tener un proyecto de vida y gastarlo en otras cosas que quizás son más interesantes a nivel social. Ana María, primer programa basado en la vivienda, pero va a haber también más asuntos. Sí, va a haber dos más, uno basado en el apagón y un poco cómo alrededor de un hecho como ese se producen fake news, y el tercero será sobre el tráfico de datos. Es otra cosa loquísima. Es que, claro, al final es eso. Intentamos hablar de temas... Al final, no sé si lo he contado antes, pero bueno, lo cuento. Porque ¿por qué el título, no? Se nos ha ido de las manos. Es un programa donde hablamos de temas que nosotros creemos que, pues eso, como sociedad, se nos han ido de las manos, y en el propio proceso de hacer el documental planteamos soluciones que se nos van de las manos. Como el capítulo 1 se va un poco de madre, ¿no? Al final, no sé, tú lo has visto, por eso digo. Pero bueno, porque claro, el mercado de los datos, de nuevo, es otra cosa muy, muy parecida. Ahora mismo todos estamos con teléfonos, todos le damos a aceptar cookies, todos rellenamos, cedemos nuestros datos de una manera súper loca y realmente no sabemos lo que pasa más allá de eso. Y eso es algo que está normalizado y además es legal. O sea, hablamos siempre de cosas que son legales. Que eso también me parece curioso. No estamos denunciando algo que sea legal, sino es, ojo, eso que está pasando aquí, que tenemos normalizado, es 100% legal. Y yo ya me he preguntado también qué implica... Bueno, ya lo contaremos otro día. No sé si hay más presentaciones, pero bueno, un día empecé a recibir llamadas de spam y yo, esa gente porque sabe toda mi vida. Y entonces aquí, pues eso, sale otro capítulo. Bueno, pues estaremos pendientes el jueves.
Después de la revuelta. Sí. Puesta de largo. ¿Qué hora es eso, más o menos? ¿Hay hora concreta o no? Sobre las 11. Ah, vale, sobre las 11. Vale. Sobre las 11 de la noche. Laia, Fernando, Marc, gracias. Voy a pedir que nos acompañen Teresa, Cristina, Paula. No, Aquí se queda. No, quédate, Ana. Quédate, Ana, por favor. Bueno, la vivienda, como decíamos, es el hilo conductor de diferentes programas de Radio Televisión Española. Esta misma noche comienza nueva temporada de En Portada. Teresa Martín. Pues sí, empezamos nueva temporada y empezamos con vivienda también. Como habéis dicho, es una de las grandes preocupaciones, la principal preocupación de los españoles, según las últimas encuestas del CIS, y hemos apostado por este tema. Nosotros teníamos como dos preguntas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están subiendo los precios continuamente en las viviendas? Y un poco cómo se reparte este pastel. Entonces, bueno, pues hemos visto cómo los fondos de inversión, lo que contabais, ¿no? Pues compran edificios enteros, echan a los vecinos, trocean los pisos donde la gente está pagando un dinero y los dejan en apartamentos pequeñitos de alquiler temporal donde obtienen unos beneficios mucho más grandes. Entonces, bueno, esta es una de las maneras y una de las causas por las que empiezan a subir los precios, ¿no? Nos decían los expertos que el mercado del alquiler, que nos hemos centrado mucho en eso, en España sobre todo son pequeños propietarios, casi un 90% son gente que tiene una o dos viviendas que alquilan. Pero ellos no son los que mueven el mercado. Los que mueven el mercado son estos fondos, son los grandes tenedores, que estos sí que pueden hacer subir o bajar los precios porque tienen muchos inmuebles. Y bueno, nos hemos centrado un poco en eso y hemos visto pues eso, que hay grandes perjudicados con este aumento de precios, pues no solo la gente que vive en estos edificios, que compran los grandes fondos, sino los jóvenes sobre todo, que no, como decíamos, no tienen un proyecto a futuro porque no tienen una vivienda donde poder continuar y evolucionar un poco su vida, y luego gente de todas las edades. Bueno, yo creo que está muy interesante y con él empezamos esta temporada que ya llevamos 43 años, es un programa 43 años, uno de los más antiguos en esta casa de documentales. Vamos a ver un avance. ¿Cuánto cuesta? 65 living, está cotizado. No podemos alquilar pisos al precio que nos dé la gana, vamos a dividirlos y sacar entre 800 y 900 euros por habitación. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Volvemos a sacar una La mayoría oportunidad de en nuestros Castellón de la inversores Plana. es gente que tiene buenos empleos y son ahorradores. Cuando el sindicato de inquilinas nos avisó cortes de luz, inundaciones, humedades, cucarachas, todo lo que nos dijeron se ha ido cumpliendo en nuestro caso. Desahucio. Lo ideal sería que el Estado no tuviera que intervenir, que el mercado inmobiliario tuviera la madurez suficiente como para saber dónde está su límite. Pero eso no va a ocurrir. Con la intervención de precios, lo que la teoría económica demuestra es que se reduce la oferta. La vivienda es un derecho o un negocio, yo creo que es un derecho, pero también un negocio. Significa vivir en cajas de zapatos, no tener ni para respirar ni para que entre la luz del sol y encima cobrarnos una fortuna por ello. Corred que vuela. Pues esta noche es estreno de la nueva temporada de En Portada. Teresa, ¿qué más asuntos vamos a tener? Bueno, yo creo que va a ser una temporada con asuntos de muchísimo interés, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, estrenamos un documental sobre el turismo, ¿no? Ahora que empieza a llegar el calor, que empieza el verano, la época donde todos viajamos más, pues también vemos que el turismo masivo está dejando algunas ciudades con poca gracia, ¿no? Para ir. Todo se está convirtiendo un poco en lo mismo. Viajamos a Ámsterdam, que es una de las ciudades europeas con más turismo y donde tienen medidas para intentar rebajar esos números, ¿no? Que vaya menos gente. Y también vemos un poco el paralelismo con Barcelona, que es otra de las ciudades donde hay tantísimos turistas y que también están tomando un poco medidas para que la ciudad no parezca Disneyland, ¿no? Como dicen muchos habitantes de esas ciudades. O, por ejemplo, tendremos otro hablando del papel de la mujer en la Iglesia, muy interesante, ahora coincidiendo con el primer año del pontificado del Papa y la visita, claro, a España, por ejemplo. Bueno, Cristina Bravo, directora de RTV Territorial, Paula Guisado, responsable de verificación y datos de RTV Noticias. Para entrar a vivir, contadnos qué es esto. ¿Comienzas tú con las líneas generales del proyecto?
Bueno, Para entrar a vivir es un proyecto multimedia que está basado en datos. Tenemos aquí a nuestros compañeros del equipo de datos que han trabajado durante meses para seleccionar los mejores indicadores, los que nos permitían contar de la manera más completa esta realidad, ¿no? Este problema que es el principal problema para 1 de cada 4 españoles. Y lo que nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero viendo los datos aún más, es que es una realidad muy compleja, que tiene tantas realidades como territorios y como generaciones. Y por eso desde el principio el proyecto se planteó como un contenido transversal, no solo en la distribución, ¿no?, en que pudiera salir en todos los canales de RTVE, sino especialmente en la producción. Esto luego os contará más Cristina, pero ha sido fundamental el trabajo con los centros territoriales para poder hacer ese retrato tan completo, ¿no?, tan personalizado de esta problemática, edad por edad y territorio por territorio. Gracias a eso, en Para entrar a vivir tenemos 80 testimonios de personas de todas las edades, de toda la geografía española. José Ángel Carpio y Daniel Flores, que están aquí, también Estefanía Antonio, bueno, muchas manos que están todas puestas en el especial, han participado para hacer que esto sea posible junto con el trabajo de los centros, y tenemos testimonios de todo tipo. Pues estudiantes que tienen una situación cada vez más precaria, treintañeros que no consiguen independizarse, personas de casi 50 años que están todavía en una situación inestable, ¿no?, en su situación habitacional, jubilados que de repente se ven en la tesitura de tener que compartir piso y es que ni siquiera les dejan hacer las entrevistas porque no cumplen con los requisitos, ¿no? O sea, tenemos una variedad enorme de testimonios y bueno, se pueden entrar a todos en rtv.es/para entrar a vivir, y ahí lo que ofrecemos es un especial interactivo en el que pones tu edad, pones tu territorio, tu preferencia, alquiler o compra. Y puedes acceder, por una parte, a un panel de datos súper completo, como os decía, con indicadores pues desde el precio de la vivienda hasta cuánto supone de tus ingresos poder pagar una vivienda en alquiler o en compra. Y bueno, este panel, por cierto, que se va a quedar actualizado permanentemente, ¿no?, cada vez que salgan nuevas estadísticas. Y luego tenemos la parte de los testimonios, en la que intentamos hacer ese retrato personalizado según las opciones que elija el usuario, tanto en los problemas como en las soluciones, porque hemos intentado hacer un diagnóstico completo, ¿no? Y para eso hemos preguntado a casi 30 expertos a los que les hemos pedido que nos den soluciones enfocadas a cada rango de edad, ¿no? Y bueno, no hay recetas mágicas, me temo, no tenemos la solución al problema del acceso a la vivienda, pero sí que hay algunos consensos. Pues ampliar la oferta, obviamente, reducir la burocracia y una cosa muy básica como que las administraciones colaboren entre sí. Este proyecto, Para entrar a vivir, es un ejemplo, ¿no?, de eso, de cómo un proyecto de servicio público como este se hace, y solo podría ser de esa forma gracias a la colaboración. Esperamos que sea un precedente. Cristina. Pues esta radiografía del mapa de la vivienda sería impensable sin la radiografía que han hecho los compañeros de los centros territoriales y de producción. Más de un centenar de profesionales, informadores, reporteros, que tienen la información de primera mano, que conocen sus provincias, que conocen la realidad de sus comunidades, que han estado investigando con los criterios que se nos dio desde la Dirección de Digital en este proyecto conjunto. Primero se hizo una macroencuesta con términos comunes para que todos los territorios tuvieran los mismos datos en los que basarse en esa radiografía, en ese mapa de la vivienda. Después investigaron cuáles eran las casuísticas de esos territorios. Se investigó por franja de edad, ¿no?, que es la información que podremos ver en la web, desde aquellos jóvenes que tienen que cambiar de comunidad porque se van a estudiar o se van a trabajar fuera de su sitio habitual y tienen que encontrar alquileres asequibles, o a esas jóvenes que quieren emanciparse o que quieren acceder a su primera vivienda, o personas que tienen su vivienda y les da miedo que perder su trabajo y no poder afrontar una hipoteca, o gente que lleva de alquiler toda la vida y de repente tiene el problema de cómo pagar esa subida de los alquileres precisamente por la presión del mercado de la vivienda. Los hemos centrado, por supuesto, en la España rural, también en la España vaciada y en los grandes núcleos tipo Barcelona, ¿no? Entonces tenemos todo tipo de testimonios, 80 testimonios, 30 voces expertas, y al final es un ejercicio de servicio público que pone en valor también el trabajo de los centros territoriales. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Cómo vivimos? ¿Cuánto se nos va en pagarla? ¿Hay suficientes casas? Lo poco que hay son precios completamente prohibitivos. Y en abril me echan, puesto que empieza la temporada alta en la zona. Hoy en día es inviable tanto comprar piso como alquilar, porque la mayoría del sueldo se me iría simplemente en alquiler.
Buscamos respuestas con todos los datos en rtve.es/para entrar a vivir. Bueno, pues un mismo problema visto desde diferentes ángulos, en la tele, en la web, por todas partes. Vamos a analizar cuál es la situación. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si querías decir algo, Ana. No, que esto es lo que debe hacer una televisión pública como nosotros, utilizar todos sus canales y plataformas para tratar los temas que realmente interesan a la sociedad. Me decía antes José Carlos Gallardo, me decía, el problema número 1 de lo que les preocupa de verdad a los españoles. Así que nada, no os lo podéis perder, ¿eh? Toda esta información detallada en RTV cuando queráis, cuando vosotros queráis. Gracias.